una actitud bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Sí, antes de comenzar, oramos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar delante de ti, Señor. Gracias a Cristo. Gracias porque a través de los méritos de Cristo, alcanzado en su muerte, en su resurrección, alcanzado, Señor, en su vida aquí en la tierra, Señor. Nosotros, tus hijos, tenemos entrada a tu presencia, Señor. Una entrada libre, Señor. Gracias a Él. Señor, permite que hoy tu Espíritu Santo, Señor, permita que tu palabra obre en nuestras vidas. Que tu palabra obre en lo profundo de nuestro ser, Señor. Y que dispongamos nuestras vidas, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea predicada con poder, Señor, porque va, Señor, mediante la obra, Señor, del Espíritu Santo en nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, en el Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. Durante mi estadía en la universidad, me he encontrado con una materia que me ha llamado bastante la atención y es la psicopatología. La psicopatología se encarga de clasificar, de analizar, de estudiar los trastornos mentales. Pero hay algo que me ha llamado la atención, es que ellos, con el fin de poder tratar con los trastornos mentales de forma adecuada, ellos buscan la causa o la razón de dichos trastornos para poder tratar con esto de manera efectiva. Y yo creo que a veces las personas se centran mucho en los resultados finales de las cosas, pero no se centran en las causas que generan dichos resultados. Y hoy pues es mi interés que nosotros nos fijemos en una de esas causas, porque para mí es una de las cosas más importantes. Para tener buenos resultados hay que tener el causante, qué es lo que causa esos buenos resultados. Y cuando hablamos de la familia pasa igual. A veces nosotros queremos esa familia perfecta, donde son más las sumas que las restas, donde vemos a esos viejitos que llegan al final de su edad y llegan agarrados de mano, sostenidos de la mano, y nosotros decimos, esa es la familia que yo quiero, donde un hombre y una mujer imperfectos crean una familia fuerte, con hijos fuertes que se educan, que trabajan. Esa es la familia que muchos de nosotros queremos. Pero la pregunta es cómo nosotros muchas veces vamos a llegar allí. ¿Cuál es la causa para que lleguemos a ese fin? Porque pudiéramos estar quitando la mirada de dichas causas. Pudiéramos estar colocando la mirada así en los resultados, pero no en aquello que ocasiona aquellos resultados. Cuando los miembros de la familia están sujetos verdaderamente a Cristo, cuando el pensamiento de Cristo gobierna y cuando la gente piensa como Cristo piensa, el modelo de la familia o la familia es una familia exitosa. Cuando esa familia se deja gobernar y guiar por el pensamiento de Cristo. Nosotros hasta el día de hoy, como bien decía anteriormente, hemos estado hablando de muchos temas acerca de la familia y hemos estado diciendo muchas cosas que la familia deben hacer para permanecer en buena comunión, para tener buena estabilidad familiar. Sin embargo, seremos visitados de manera continua por sentimientos o conducta como el egoísmo, el celo, como el rencor, si no somos gobernados por Cristo. Viviremos siempre visitados con este tipo de pensamientos que se oponen a Dios y a su voluntad, si no entendemos que debemos estar bajo la autoridad de Cristo y es bajo la autoridad de su palabra. Las acciones que Cristo nos exige no las haremos si Él no es nuestra autoridad. De modo que debemos hacer que sea Cristo la autoridad de nuestras vidas. Porque debemos entender que la satisfacción en el hogar, la satisfacción de los miembros en el hogar, depende de que este hogar cumpla con la voluntad de Dios. En una oportunidad le preguntaba a un predicador muy famoso, R.C. Sproul, le decían, ¿cuál es el secreto para la felicidad? Y R.C. Sproul decía que el secreto para la felicidad
se encuentra en obedecer la voluntad de Dios. Ahí está la felicidad del hombre. El hombre siempre vivirá infeliz si vive de espalda a Dios y su voluntad. De modo que si el secreto para la felicidad se encuentra en obedecer a Dios, el secreto para obedecer a Dios es estar sujeto a su autoridad, es estar sujeto a su consejo y es estar sujeto a su palabra. Si no estamos sujetos a su autoridad, no haremos su voluntad. Las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, tal vez no les compete, no les importa la voluntad de Dios, no les importa cumplir con el deseo de Dios, porque Dios no es su autoridad, ellos no están bajo la autoridad de Cristo. Pero el creyente debe entender que su vida y su familia debe estar bajo la autoridad de Cristo para encontrar la satisfacción familiar. Ese es el causante de una familia exitosa. Ese es el causante de una familia que cumple con el modelo que la Biblia transmite. Es estar sujetos a Cristo. El apóstol Pablo, en uno de sus capítulos más completos con respecto a las cosas que debe ejecutar o debe hacer el creyente, que es Efesios capítulo 5, él habla de un causante, él habla de un texto bisagra, un texto importante para la vida del creyente, para aquellas exigencias que tiene el creyente en cuanto a su comunión con Dios y su comunión con los demás. Efesios capítulo 5, versículo 18, bueno, como no están prendidos los videos, busquen en su Biblia. Efesios capítulo 5, verso 18, dice de la siguiente manera: no se emborrachen con vino, dice Pablo, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pablo llama al creyente a no emborracharse con vino porque los efectos de este son negativos. Los efectos del vino no nos conducen a nada bueno. En vez de ayudarnos, nos afecta. Por el contrario, Pablo nos llama o nos manda a conducirnos o a dejarnos guiar, dominar por el Espíritu. Que contrario al vino, sus efectos en la vida del creyente son positivos, son piadosos, nos ayuda a entender la voluntad de Dios y a estar en ella. Es la llenura del Espíritu que nos hace vivir bajo los estándares del cristianismo, que nos ayuda a ser cristianos maduros, que afrontamos la vida de forma correcta y que nos ayuda a vivir aquellas cosas que nosotros predicamos. Cuando el Espíritu Santo no nos conduce, no nos domina, pecados como el rencor, el orgullo, el egoísmo, la queja, en la familia se hace evidente. Necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Pablo dice: hey, no se dejen controlar por el vino, porque los efectos son negativos. Todo lo contrario, déjense controlar por el Espíritu de Dios. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu? ¿Qué es estar lleno por el Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu es dejar que nuestro andar y manera de vivir esté sujeto a Cristo por medio de la guía del Espíritu Santo. Es dejar que el Espíritu Santo ejerza el control de cada área de nuestra vida, muriendo muchas veces a nuestras inclinaciones naturales por lo que el Espíritu Santo pide de mí. Estar lleno del Espíritu es dejar que la palabra y el pensamiento de Cristo sea mi filosofía de vida. Y usted dirá, ¿y por qué esto? En un contexto paralelo a este texto, muy parecido, que es la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, se cree que hay mucha similitud entre Colosenses y Efesios. Y en Colosenses capítulo 3, verso 16, vamos a ver la mucha similitud que hay entre Efesios y Colosenses. Pablo en Efesios indica, hey, déjense guiar por el Espíritu. ¿Por qué? Después habla, cantando himnos, dando gracias a Dios, sujetándose los unos a los otros. Él habla de los resultados que produce dejarse guiar por el Espíritu. Esposas sujetos a su marido. Y el mismo patrón lo vemos en Colosenses capítulo 3. Y ese patrón viene viene como resultado de un causante según Pablo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, está el causante. Pablo dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, tiene su vida. Es decir, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del mensaje de Cristo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la filosofía de Cristo. Es que el pensamiento de Cristo gobierne nuestras vidas. Que el pensamiento de Cristo sea lo que conduzca la vida del creyente. Que la forma como usted se rige en este mundo sea acorde al pensamiento de Cristo. Para Pablo era igual que decir, estar lleno, déjense guiar por el Espíritu Santo, a dejar que la palabra de Cristo more continuamente
continuamente en vosotros. Producía los mismos resultados. Cuando ustedes leen Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, el 16 todavía creo, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Las mismas conclusiones a las que llega Pablo, que causa cuando un creyente está controlado por la palabra de Dios, son las mismas conclusiones que él llega en Efesios capítulo 19 en adelante. De modo que la llenura del Espíritu Santo implica que la palabra de Cristo mora en nosotros de forma constante, que la palabra de Cristo nos gobierne, por lo cual cuando Pablo hablaba, mira, estar llenos, déjense llenar, dejen que el Espíritu Santo os llene, está muy relacionado con que la palabra de Jesús nos llene, con que su filosofía nos llene, con lo que Él dice, el modelo que Él nos transmite en su palabra, sea el modelo que nosotros sigamos. Con que nosotros estemos sujetos a Cristo, y estar sujeto a Cristo es estar sujeto a sus pensamientos, a sus palabras. Por eso, hermanos, la familia, su familia, mi futura familia necesita estar sujeta a Cristo. Amén. Y como bien dije, estar sujeto a Cristo implica que la palabra de Cristo gobierne nuestros corazones, que la palabra de Cristo dirija nuestros pasos día a día, que el Espíritu Santo nos controle para poder vivir según los estándares del cristianismo. Porque los estándares del cristianismo son muy altos. Los estándares para la familia, para ser una familia exitosa, son muy altos. Y no los podemos cumplir con nuestra propia fuerza. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El primero de esos estándares que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Sin duda este es un reto de Pablo para las esposas. El apóstol Pablo dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Someterse a su esposo implica reconocer el liderazgo de ese hombre, reconocer el liderazgo que Dios le dio en el hogar, reconocer que a Él Dios lo ha provisto, lo ha colocado allí para guiarte, para proveerte, para cuidarte. Es aceptar que Él cumple el rol de autoridad en el hogar, el cual tú debes reconocer y respetar. Y ciertamente esto es un estándar muy alto, ¿cierto? Porque nuestras inclinaciones, nosotros muchas veces no queremos estar bajo la autoridad de nadie, o no queremos ponernos por debajo de nadie, porque eso implica muchas veces, no, él no es superior a mí, ella no es superior a mí, él no es mejor que yo. Hay algo que empieza a batallar en nuestras vidas y es el orgullo. Y muchas veces también hemos visto abusos de parte de aquellos que ejercen liderazgo, de aquellos que están arriba, de aquellos que están guiando, de aquellos que están conduciendo. Muchas veces vemos abuso de ese liderazgo, porque están los que oprimen, están los que maltratan, y nadie quiere estar expuesto a esas condiciones. Sin embargo, el reto más grande de la petición que Dios le hace a la mujer es que esto implica muchas veces morir al orgullo. Esto es una manifestación de humildad que pocas mujeres están dispuestas a manifestar. Que naturalmente es difícil querer vivir bajo estos estándares. Y ojo, estar sujeta a su esposo no es no hablar. Estar sujeta a su esposo no es expresar tus desacuerdos, no es intentar no corregirlo, no es no tener ideas, pensamientos diferentes. Es reconocer que tu esposo Dios lo puso para guiarte. Es reconocer que Dios le dio cualidades a tu esposo para ir y llevar adelante el hogar. Sin embargo, dice la Biblia que como consecuencia del pecado de Adán y Eva, hay una inclinación natural en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. Génesis capítulo 3, verso 16, Nueva Traducción Viviente, dice que parte del resultado de la consecuencia de que el hombre y la mujer cayera, Dios le dijo a la mujer, desearás controlar a tu marido. Y esta es consecuencia del pecado, no es algo bueno, no es algo bíblico, no es algo que es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Y le dijo al marido, pero él gobernará sobre ti. Hey mujer, tú desearás controlar a tu marido, desearás estar por encima de él, pero él gobernará sobre ti. Antes de la caída los roles estaban claros, pero después de la caída surgieron deseos que no van conforme al diseño de Dios. Y uno de ellos es que la mujer iba a tener inclinaciones de querer gobernar a su marido, querer controlarlo. Y con esto, mujeres del Señor, debemos tener cuidado, porque esta es una tendencia de la naturaleza caída y no de alguien guiada por el Espíritu.
Espíritu de Dios. Pero para renunciar a tales cosas es necesario que el Espíritu Santo nos domine y nos guíe. Para renunciar a tal inclinación natural del ser humano es necesario ser guiado y gobernado por el Espíritu de Dios. Dice Pablo en Colosenses 3:18, esposa, sujétense cada uno a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Mira que Pablo dice que es una actitud común de alguien que es guiada o que está sujeto bajo el gobierno de Cristo. Pablo dice, hey, sujétense a sus esposos como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Pero ahora me gustaría resaltar algo. Y yo le digo a mis hermanos, se necesita humildad para aceptar la palabra de Dios. Pero no solo se necesita humildad, no vamos a tener humildad si el Espíritu Santo no nos está guiando. Porque eso lo transmite la palabra de Dios. Pero hoy en día hay muchos movimientos que ven con rechazo esta parte de la palabra de Dios. Además, desearíamos quitarla. Aún puede pasar que mujeres cristianas rechacen estas peticiones de Pablo, porque en los tiempos de Pablo ese pueblo era machista. Ella va, en los tiempos de Pablo el machismo era grande, y ciertamente era grande el machismo. Ciertamente el movimiento patriarcal que había en aquellos tiempos era algo muy feo. Y el apóstol Pablo, el pensamiento del Evangelio fue revolucionario en aquellos tiempos, pero también es revolucionario en estos tiempos. Porque Pablo no le dijo solo a las esposas, hey, sujétense a sus maridos, sino que Pablo le dijo a los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pablo indica que el liderazgo que el esposo tiene no es un liderazgo para oprimir, para dominar. Dios le ha dado el liderazgo del hogar para que manifieste el amor que Cristo manifestó a la iglesia. Es un amor sacrificial, proveedor, sin reserva, un amor santo, un amor desinteresado, un amor que mueve a la iglesia a vivir sujetos a Él. La idea de Pablo es que así como el amor de Cristo hizo tal impacto en la vida del creyente, que el creyente llega a rendirse a Cristo, que el amor que el esposo manifiesta a su esposa, el amor de Cristo que él le manifiesta a su esposa, pueda producir que ella no le sea carga sujetarse a él. Pero va a ser más carga si usted no es ese prototipo de esposo que debe ser. Si usted no cumple con el modelo que la Biblia transmite que el hombre debe ser. Y digo que el pensamiento de Pablo era revolucionario en aquella época y en esta, porque muchas veces ustedes han escuchado prédicas sobre este texto, y en aquella época la mujer era controlada totalmente por el esposo. El hombre gobernaba de forma absoluta e ilimitada su hogar. La mujer se sometía a su esposo jurídicamente en aspecto personal y patrimonial. Es decir, la gerencia que tenía la esposa no la podía tener ella, era propia del esposo. No podía tener algo propio. El esposo tenía la autoridad de darle muerte a la esposa si la encontraba en adulterio o si la encontraba borracha de mucho vino, podía darle muerte. Sin duda esa sociedad no era la mejor. Era una sociedad machista. La mujer no conservaba los mismos derechos que los hombres, ni las mismas oportunidades que el hombre. Era tan feo que un escritor romano llamado Catón decía esto: si sorprendes a tu esposa en un acto de infidelidad, mátala sin juicio. Pero si ella te sorprende a ti, no debe atreverse a tocarte el dedo. Imagínense qué tan feo era el pensamiento en aquella época. Era un pensamiento totalmente contrario a lo que la palabra de Dios transmite. De modo que el pensamiento de Pablo, cuando le decía a su marido, hey, amen a su esposa, era un pensamiento totalmente revolucionario en la época. Era un pensamiento equilibrado, era un pensamiento que iba en contra de los estándares sociales de aquella época. He escuchado a muchos hombres afirmar de manera déspota, es que la mujer se tiene que sujetar. Bueno, déjame decirte que tú estás llamado a amar a tu esposa de tal manera que a ella no le sea carga sujetarse a ti. Sino que tan influenciada e impactada por el amor que tú manifiestas, por tu trato, ella quiera servirte, ella quiera ayudarte y quiera cumplir con su rol dentro del hogar, que es ser ayuda idónea. Porque así nos sucede a nosotros con Cristo. Somos una iglesia impactada por el amor de Cristo y hoy voluntariamente nosotros nos rendimos a su autoridad. Pero como he venido diciendo, esto es imposible
Y esto nosotros no lo vamos a llevar a cabo si nosotros no somos guiados y dominados por el Espíritu Santo de Dios. Pero como el pensamiento de Pablo fue revolucionador en aquella época, hoy en día es en esta época. Porque hoy en día hay diferentes movimientos que buscan causar estragos en la familia, que se oponen al modelo de Cristo. Y lamentablemente nosotros muchas veces somos influenciados por dicho pensamiento. Como bien decía José la semana pasada, la tecnología ha traído muchos beneficios, pero también sus peligros. Y ahorita nadie promueve más sus ideas en las redes sociales que esos movimientos que se oponen a Dios y a su voluntad. Uno de esos movimientos es catalogado como el feminismo. El feminismo surgió como movimiento en el 1700 y su interés en aquel entonces era simplemente lograr que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre. Que la mujer tuviera derecho a votar, que la mujer tuviera derecho al estudio, derecho a poder ejercer profesión. Y la Biblia dice, estamos bien, porque eso es bueno, que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. Luego con el tiempo este movimiento se empezó a desvirtuar y empezó a buscar otros intereses. Empezó a igualar los roles del hombre y la mujer, no haciendo diferencia entre uno y el otro, entendiendo que la mujer podía ejecutar los mismos roles que el hombre y el hombre los mismos roles que la mujer. Luego, algo un poco más, propusieron matrimonio del mismo sexo, la legalización del aborto, e invita a la mujer a vivir sin freno como ella quiera. Y lamentablemente, ¿no? Muchos cristianos consideran que debe ser así. Considera que el hombre y la mujer son iguales en todos los sentidos, o que los roles que ejecuta uno los puede ejecutar el otro dentro del hogar. Y yo quiero decirle algo. La palabra de Dios transmite o muestra que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Es decir, nadie es más que nadie. Todos tienen el mismo valor, todos tienen la misma dignidad, todos tienen la misma importancia, la misma relevancia que tiene el hombre para Dios, la tiene la mujer. Sin embargo, ambos fueron creados de manera especial, ambos fueron creados con un diseño diferente, con capacidades diferentes para realizar roles diferentes dentro del hogar. Y que como equipo puedan cumplir con la voluntad de Dios y glorificar a Dios aquí en la tierra. Mira, la Biblia va en contra de todo ese machismo tanto de aquella época, que hasta en la salvación el apóstol Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Pablo dice, no hay diferencia, no hay excepción, la salvación es igual. Cristo murió por tanto hombres como por mujeres, de modo que todos tienen el mismo valor en el Señor. Sin embargo, como bien decía, cada uno tiene un diseño diferente. Las mujeres le pueden dar capacidades que el hombre no tiene. Y usted dice muchas veces, no, pero es que ustedes no pueden hacer dos cosas, es verdad. Ustedes sí. Porque su cerebro ha sido diseñado de una manera que ustedes pueden realizar esas dos cosas sin preocuparse tranquilamente. Nosotros no, porque nuestro cerebro fue diseñado de una manera diferente. Tienen capacidades diferentes, de modo que es lógico que los roles en el hogar sean diferentes. Y los roles no indican que uno es superior al otro, los roles indican que en esta institución que ha sido creada, que fue iniciativa de Dios, llamada matrimonio, para que pueda ser exitosa, debe haber orden. Y el hombre está llamado a liderar su hogar con responsabilidad y amor, y la mujer está llamada a ser ayuda del hombre, sujeta a su liderazgo. Pero mis hermanos, rechazaremos tal modelo si no estamos sujetos a Cristo y a su palabra. Pero si estamos sujetos a Cristo y su palabra, el hombre entenderá que el liderazgo que Dios le dio no es para aprovecharse. Entenderá que no es para maltratar. Entenderá que no es para juzgar. Entenderá que no es para vivir criticando lo que hace su esposa, sino es para amar. Para entregarse por su esposa, para proveer, para cuidar. Y la mujer entenderá que no es para estar luchando con su esposo, quién es el líder, quién es más fuerte, quién tiene el orgullo más grande que el otro. Es para ayudarlo a él que sea un buen líder, un líder eficaz, un líder misericordioso, y que está para ayudarle en la educación de los niños cuando él no esté. Y este es el camino que la Biblia plantea para la satisfacción familiar. Este es el modelo de Dios. Para vivir conforme a este modelo debemos estar sujetos a Cristo. Si no estamos sujetos a Cristo, permaneceremos toda nuestra vida luchando con vivir esto.
Y yo les quiero decir algo. Cuando el Señor transmite un modelo, no es por capricho, es porque ese modelo, ustedes alcanzarlo, el final de ese modelo es la satisfacción de la familia. Si no llegamos allá, siempre nos vamos a encontrar en la insatisfacción familiar. La satisfacción familiar está en el cumplimiento del modelo que Dios dio para las familias. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, transmite una idea muy parecida a la de Pablo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. De modo, mira Pedro, ¿no? Pedro va un poco más evangelístico. De modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, dice Pedro, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Dice Pedro que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien, ¿cuál? La incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Pedro les hace una invitación, y es de vestirse con un adorno, el cual usaron grandes mujeres en el Señor, y ese adorno que la hacía ver hermosa era la humildad. Que se habían quitado la vestidura del orgullo y se sujetaban a su esposo en humildad. Pedro da un consejo: si alguna de ustedes tiene esposo que no sea cristiano, cumpla con la palabra, viva sujeta a su esposo, sírvale, respalde su liderazgo, y tal vez ellos, viendo su buena conducta, se conviertan al Señor. Es decir, Pedro le dice: mujeres, su mayor predicación en el hogar, su mayor prédica, la mejor predicación, la predicación más efectiva que ustedes pueden tener en el hogar, es la sujeción a su esposo, en cómo lo tratan, en cómo le responde, en cómo le habla. Y cabe destacar que Pedro dice esto en un contexto donde la causa de tal sujeción, de tal humildad que debe manifestar la mujer en el matrimonio debe ser Cristo. Textos anteriores de Pedro dice: hagan esto por causa de Cristo, por causa de Cristo. Cristo sigue siendo el causante. Pero de igual manera, Pedro, al igual que Pablo, tiene su palabra para los hombres. Y Pedro le dice a los hombres: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pedro dice: sean comprensivos, hombres. Hay hombres que no tienen tiempo para tratar de entender a su mujer. Muchos dicen que eso es difícil, ¿no? Pero hay hombres que no tienen tiempo para escucharla, o sea, que no tienen tiempo para prestarle atención. Pedro invita a ser comprensivo, a tratarlas con respeto. No solo ella te debe respetar a ti, sino que tú también debes respetarle a ella. Dice Pedro: ya que, aunque ella ha sido creada con una fisonomía, ¿se dice así, no? Sí, fisonomía diferente a la tuya, no es para que tú hagas uso de tu fuerza en su contra, porque actualmente hay muchos problemas de violencia de género en el matrimonio, especialmente de parte de un hombre que golpea a una mujer, que trata mal a una mujer, y es porque aún no han entendido que ella físicamente puede parecer más débil, es para que la trates con más delicadeza, con más cuidado, y ella debe ser alguien a quien tú protejas y no a quien tú maltrates. Es lo que transmite Pedro. Por eso parece que Dios le dio esa cualidad, para que sea tratada con mayor delicadeza. Pedro deja algo claro, y es que tú debes respetar a tu esposa y comprenderla, ya que ella es una mujer delicada, pero también ya que ambos son herederos del grato don de la vida. Tanto ella como tú son partícipes del regalo de la salvación. Tanto ella como tú son hijos de Dios. Tanto ella como tú, por ello Cristo pagó. De modo que tienen el mismo valor, y ella no es menor que tú ni inferior a ti, y así debemos verlo. ¿Qué tal el reto que la palabra de Dios hace? Me gustaría terminar concerniente a la familia. El apóstol Pablo termina diciendo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción del Señor. A los hijos, obedece a tus padres porque el Señor te lo pide. Los hijos también deben entender que deben estar sujetos a Cristo, y Cristo exige de nosotros obediencia a nuestros padres. Mis hermanos, este es el modelo que la Biblia transmite y este es el camino que la Biblia da para el éxito familiar. Si usted se estaba preguntando antes de llegar aquí, ¿cómo hago para encontrar la satisfacción familiar con mi esposo, con mis hijos? La Biblia transmite un modelo que debemos seguir. Ese es el manual que debemos seguir, ese es el patrón que debemos seguir. Si nosotros nos amoldeamos a ese modelo, nuestra vida y nuestra familia va a hallar la satisfacción familiar. Y debemos entender que tanto ayer como hoy hay movimientos, hay filosofías que se oponen a la voluntad de Dios. Pero mi pregunta para ti es, ¿cuál estás tú dispuesto a seguir? Si es tu deseo hacer la voluntad de Dios, debes sujetarte a Cristo. Necesitamos que la palabra de Cristo more en nosotros, llenarnos con su palabra y dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, nos domine. Porque va a haber momentos donde vamos a querer actuar conforme a la carne, conforme a nuestras inclinaciones naturales. Y es normal. Va a haber momentos donde la mujer va a querer actuar conforme a sus inclinaciones naturales. Y si el hombre tiene inclinaciones naturales a querer dominar, a querer tener un liderazgo opresor, va a tener estas inclinaciones. Por eso requerimos que el Espíritu Santo, cuando nosotros vayamos hacia allá, el Espíritu Santo nos agarre y nos diga, ahí, es aquí. Necesitamos ser guiados y gobernados por Él. En todo esto me encontré varias familias, ¿no?, que ha habido en la historia de la iglesia, bastante interesante. Yo creo que de la que voy a hablar, en una oportunidad hablé de ello. Pero esta familia ha sido como una causa de estudio para muchas personas de cómo una familia logra lo que esta familia logró, porque ha sido bastante interesante. Jonathan Edwards decía que toda familia debe ser una pequeña iglesia consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por sus reglas. Y la educación familiar y el orden son algunos de los principales medios de gracia. Si estos fallan, todos los demás medios para probar son ineficaces. Estas palabras fueron dichas por, como ya dije, Jonathan Edwards, un hombre muy considerado y respetado en el cristianismo. Sus habilidades cognitivas, su intelectualismo, su piedad ha sido sin duda bastante relevante para la iglesia cristiana. Pero no solo Jonathan, cuando se habla de él siempre se habla de su esposa, Sarah Edwards. Ella logró junto a él tener un carácter piadoso, pero también ella se entregó y reconoció el liderazgo de su esposo. Se dice acerca de Sarah Edwards que fue una mujer que acompañó el ministerio de su esposo, que lo respetaba, y en una oportunidad fue descrita por un gran predicador llamado George Whitefield como una mujer con un espíritu manso y tranquilo y de gran ayuda para su esposo. Y juntos esta pareja lograron una gran generación de descendientes Edwards, que en una oportunidad me tocó comentar aquí. La esposa de John Piper, Joel Piper, ella en un escrito decía todo lo que produjo, todo el resultado de este matrimonio. Y el resultado de este matrimonio fueron 13 presidentes de colegios universitarios, 65 profesores, 100 abogados y un decano de una escuela de leyes, 30 jueces, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 80 titulares de cargos públicos, incluyendo 3 senadores estadounidenses, alcaldes de 3 grandes ciudades, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente de los Estados Unidos y un controlador del Tesoro de los Estados Unidos. También se dice que esta familia, los Edwards, publicaron hasta el año 1900 135 libros y editaron 18 revistas y periódicos, y más de 100 sirvieron como misioneros en el extranjero, y muchos de ellos ocuparon puestos en juntas de misiones. Saben, esta es una familia común y corriente, con un hombre imperfecto y una mujer imperfecta, que ellos dos decidieron rendir sus vidas a Cristo y entender que juntos, como un equipo, debían cumplir la voluntad del Señor y glorificar a Dios a través de su familia y a través del rol que ellos cumplían en el hogar. De modo que si nosotros queremos este tipo de modelo, queremos que cuando nosotros estemos viejos y nosotros veamos, mira, esta es mi familia, el modelo a seguir es el modelo que Cristo nos dejó. El modelo
a seguir es el pensamiento que Cristo nos transmite a través de su palabra, de su escritura. Según ese pensamiento nosotros debemos guiarnos y conducirnos. Porque si nos dejamos llevar por el pensamiento de hoy, si nos dejamos llevar por lo que el mundo transmite hoy, permaneceremos divididos. Y casa dividida no prospera. Hoy en día el mundo invita a la mujer a competir con el hombre, a ver quién es más fuerte, quién controla a quién puede sola, quién puede solo. Porque eso sí es una mujer, aquella que lucha con el hombre, aquella que pelea con el hombre. Y un superhombre es aquel que gobierna a la mujer de forma autoritaria y opresiva. Pero ese estilo de vida le traerá insatisfacción familiar, romperá corazones dentro de la familia. Renuncia a eso. Y amóldese al estilo que Cristo nos dio y sigan su ejemplo. ¿Sabes cuál es el ejemplo de Cristo? Que el apóstol Pablo dice que él, siendo de la misma naturaleza de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que él se subordinó a Dios Padre, aunque eran de la misma naturaleza, para cumplir el propósito del cual ellos habían decidido antes del inicio. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Bueno, y la propuesta para los más jóvenes como yo es a tomar en cuenta este modelo que Cristo nos dio. Este es el modelo que debemos seguir. Y este es el modelo para el cual debemos prepararnos. Para vivir conforme a este modelo. Este es el modelo que debemos procurar. Porque en este modelo está la satisfacción de la familia, está la satisfacción del hombre. Porque como decía C.S. Lewis, el obedecer a Dios y el obedecer la voluntad de Dios, ahí es donde el hombre encuentra la felicidad. ¿Sabe qué? Porque no hay nada más negativo para el cristiano. No hay nada más triste para el cristiano que cuando le fallamos a Dios. ¿Qué tan mal nos sentimos cuando sentimos que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios? Y aunque a veces en el momento nosotros deseamos vivir así, cuando nosotros meditamos en lo que estamos haciendo, lo que sentimos es tristeza, aflicción en nuestro corazón cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Pero qué tan agradable es cuando nosotros sentimos que estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Qué tan agradable es la sensación cuando nosotros sentimos que estamos caminando como el Señor nos manda a caminar. Allí se encuentra la verdadera felicidad. Mis hermanos, para nosotros cumplir este reto se necesita mucha humildad. Mucha humildad. Y entiendan que la sujeción es de ambos. Ambos tienen que sujetarse. Ambos tienen a Cristo como autoridad. Y la sujeción de ambos debe ser motivada, debe ser influenciada por la autoridad de Cristo. Pablo decía: hey, esposas, sujétense a su marido como aquellas que pertenecen al Señor. Debe ser Cristo la motivación de que ustedes cumplan el rol dentro del hogar. Pero Pablo también decía: esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es Cristo el modelo, es Cristo la influencia, es Cristo el estímulo que debe tener el creyente para llevar a cabo el cumplimiento de su palabra. El mundo nos va a seguir proponiendo modelos, hermano. Nos va a seguir proponiendo formas. Pero cada una de esas formas, cada uno de esos modelos, no vamos a encontrar en ellos la satisfacción que encontramos en el modelo de Cristo. Yo quiero decirles, si hay alguien aquí que aún no está sujeto a la autoridad de Cristo, déjame decirte que el primer paso es reconocer que el sacrificio de Cristo perdona todos tus pecados y creer en Él. Y dice la palabra de Dios en Efesios 1:13: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. La palabra de Dios promete que si alguien se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en Él y va a vivir en Él para siempre. Y es el Espíritu Santo quien garantiza nuestra salvación, pero también es el Espíritu Santo quien garantiza que pecadores como tú y yo vivamos conforme al modelo de Cristo. Sin el Espíritu Santo es imposible. Y el Señor, que hace todo perfecto, cuando alguien cree, Él les da de su Espíritu para que este que cree pueda vivir conforme a su palabra. Así que si tú que estás aquí, que eres invitado, que vienes por primera vez, que tú entiendes que aún no estás bajo la autoridad de Cristo, el llamado para ti es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo.
Si tú hoy quieres hacer esto, habla allí con el Señor. Acércate al Señor y el Señor tiene los brazos abiertos para todo aquel que viene arrepentido a Él genuinamente. El perdón es la solución que el Señor tiene para el pecador arrepentido. Yo voy a orar. Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque esto no solo es un reto para los que están casados, no es solo un reto para los que tienen esposo, no es solo un reto, Señor, para los que tienen esposa, Señor. Es un reto para todos aquellos, Señor, que vivimos bajo tu filosofía. Es un reto para todos aquellos, Señor, que decidimos rendirnos a ti, que decidimos renunciar a la filosofía que el mundo nos propone, Señor, que decidimos renunciar a la propuesta del mundo, Señor, para vivir conforme a tu modelo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En mi caso, a prepararnos, Señor, para tal cosa. A prepararnos para vivir conforme a tu modelo, Señor. En el caso de mis hermanos, Señor, ayúdanos, Señor, para renunciar al orgullo, para renunciar al egoísmo, Señor, que se oponen a tu voluntad, Señor, que se oponen al cumplimiento de tu palabra, Señor, para renunciar a esa lucha de egos entre ellos, Señor, de quién es superior a quién, Padre. Ayúdalos, Señor, a entender que el camino al éxito, Señor, está en que ambos sean humildes, Señor, para sujetarse a tu palabra, Señor, sujetarse a tu autoridad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Señor, nosotros queremos formar familias exitosas. Queremos formar familias, Señor, que glorifiquen, Señor, tu nombre, Señor. Que te exalten a ti, Señor. Que los hijos que tengamos, que nuestras esposas, Señor, que los matrimonios, Señor, sean acordes, Señor, a tu voluntad, que te puedan glorificar. Que el mundo vea, Señor, que tú obras, Señor, y obras perfectamente, Señor, en los pecadores, Señor, que se colocan a tu disposición. Señor, pero para ello, Padre, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos domine, necesitamos que Él nos controle, necesitamos que los efectos que hayan en nuestra vida, Señor, no sean los efectos